conversar también con algunos de nuestros invitados, singularmente con nuestra primera invitada, que es la congresista de Fuerza Popular e integrante de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez. ¿Qué tal? Sobre este asunto. Empecemos sobre esto último. ¿Se puede declarar el estado de sitio de acuerdo con nuestra Constitución mientras no estemos en una situación de guerra externa? Bueno, la Constitución es absolutamente clara. Yo creo que pareciera que en la forma como ellos solucionan o pretenden la solución de este problema es ir de una situación, un estado de emergencia que no ha funcionado en la región La Libertad, a una situación de estado de sitio que no corresponde constitucionalmente. O sea, eso solamente sería una situación de guerra externa que no existe en este momento. Entonces, yo creo que ha sido un dislate del ministro. Yo creo que es una situación que tiene que resolverse de otra manera. Creo que, por ejemplo, lo que ocurrió en Patás, que se tomaron acciones de diversa naturaleza, de manera administrativa, a través de la Energiminas, se tomaron acciones de estar en el lugar y cesó la violencia. Creo que tiene que ocurrir en Trujillo. La Libertad en su conjunto. Los índices de criminalidad en esa zona no son, digamos, de ahora tan visibles, tan evidentes, sino esto viene de años atrás. Entonces hay una situación muy grave que creo que se le ha escapado de las manos no solamente al gobernador, sino también al Ejecutivo en su conjunto, pero tienen que tomar medidas eficientes, eficaces, para combatir, por lo menos en la zona de La Libertad, digamos, este problema, que lo que ha ocurrido ayer es gravísimo porque se ha utilizado dinamita. Eso ya ha escalado a una situación que creo que amerita también una respuesta diferente de parte del Ministerio del Interior y del Ejecutivo. A propósito de eso, Renovación Popular insiste en el Congreso en que se vote la tipificación, la ley para tipificar terrorismo urbano como un delito. Nosotros hemos tenido algunos reparos con el tema, ¿no? Sí, por eso le pregunto. Nosotros no hemos insistido en el asunto. Nosotros creemos que el cambiar una denominación no va a extinguir el delito o no va a agravar la pena. También existen algunos criterios de especialistas que consideran que el agravar la pena no es un efecto disuasivo. Si existe alguna respuesta que hay que dar de parte del Congreso de la República a partir de alguna norma en especial que se tenga que dar, yo creo que nosotros estamos dispuestos a debatirlo, pero yo no creo que el dar más y más normas, como se pretende muchas veces, a partir de ahí vamos a encontrar la solución del problema, ¿no? Yo creo que aquí tiene que haber, yo creo que el marco legal, la Constitución, nos da el marco perfecto para poder actuar, pero creo que hay una inoperancia, hay una falta de un trabajo articulado de parte del Ministerio del Interior, del Ejecutivo en su conjunto. Claro, y lo de Trujillo ha llamado mucho la atención, pero en la Plaza San Martín también ayer han acribillado a un ciudadano venezolano delante de su familia, en fin. Sí, y las extorsiones también continúan a las empresas de transporte. A los partidos políticos han denunciado Fiorella Molinelli y Lourdes Flores en el sentido de que registran nombres que ellos podrían tener registrados para bloquearlos y después negocian, entre comillas, el desbloqueo de esos nombres. Sí. Yo escuché también en el sentido de que inclusive impugnan las alianzas y temas para luego conseguir algún rédito económico. Bien, vayamos al otro asunto, el que mencionaba yo a propósito de la intervención de la Presidenta en Santa Rosa. ¿Qué le parece? Creo que la reacción es un poco tardía. Es cierto que la Presidenta está fuera del país, pero creo que ante una circunstancia como esta, creo que lo que se quiere es darle al país seguridad, darle la tranquilidad de que esto se está manejando de la mejor manera. Nosotros tenemos mucha confianza, creo, en el trabajo. ¿Pero le parece que el tono en el que habló la Presidenta, que es distinto al tono que tenía la Cancillería y hasta el presidente del Consejo de Ministros antes, como diciendo, porque lo que ha dicho
el presidente Petro no tiene eco en Colombia. En la propia Colombia, salvo el pretendido candidato presidencial que fue a colocar la bandera, no ha tenido acogida, no ha causado una conmoción pública, no ha logrado envolverse en la bandera el señor. Y parecía, a mí me lo parecía y a muchas personas que conozco yo también, que estaba muy bien la respuesta mesurada, como diciendo ya, en fin, vamos a hacer esto. Es evidente que no hay ningún centímetro del territorio peruano que ceder. Pero llega la señora y revuelve, digamos, desata los tonos épicos, ¿no? Creo que lo que ha querido es un poco suplir su ausencia con un tono enérgico o de repente estridente, porque creo que algunas veces se piensa que porque se levanta el tono, porque se habla de manera enérgica, uno está dando un mensaje contundente. Estoy absolutamente de acuerdo contigo que los tonos con los que se ha tratado hasta ahora este tema creo que han sido de calma, de mantener esto... Prudencia, mesura, serenidad. De mantener a nivel del trabajo que debe hacer la Cancillería, que siempre ha hecho un trabajo muy reconocido. Nosotros lo hemos planteado así también en la moción. Hemos pedido que en la moción de declarar persona no grata... declarar persona no grata hemos señalado que respaldamos absolutamente el trabajo de la Cancillería y pedimos también, por supuesto, como corresponde a nuestra facultad de control político, que asista el canciller y que asiste el ministro de Defensa en una sesión reservada a informar al Congreso de la República cuáles son las acciones que se están tomando. Y esto, declarar persona no grata al precandidato o lo que sea que se lanzó casi por la libre a izar la bandera colombiana en territorio peruano, no cae también dentro del mismo, porque digamos, es un personaje que no representa a nadie. Sí, ¿no? Pero nosotros consideramos que una cosa es las declaraciones de Petro, que son provocadoras, pero otra cosa es hacer ya un acto como ingresar al territorio peruano y hacer un acto de provocación. Dentro de lo que se ha establecido y se ha aprobado el Congreso en la moción es que la Dirección de Migraciones tiene que tomar acciones, porque tampoco es que, digamos, sea gratuito y no pase nada que venga una persona en un acto de provocación. Entendemos que así es un exalcalde de Medellín, que tiene inclusive en ese momento algunos procesos judiciales en curso por malos manejos y toda la... Pero entendemos que es un ciudadano colombiano cercano a Petro, que ha llegado al territorio peruano, ha invadido el territorio, ha llegado y ha colocado en una situación de provocación. Entonces la idea es, mire señor, por lo menos este señor no vuelve a ingresar más al territorio peruano, ¿no? Entonces, ¿y eso se establece con la declaración de persona no grata del Migraciones Congreso, no? Lo tiene que hacer, por eso es que la moción exhorta en el tercer punto al Ejecutivo a través de la Dirección de Migraciones para que tomen las acciones, y entiendo yo que ya hay una carpeta iniciada para lograr este objetivo. Pero la declaración del Congreso es eso, es una declaración, tiene un valor moral. Es un acto político. No tiene una consecuencia. Claro, es un acto político de respuesta, por supuesto, ¿no? A una provocación de una persona que es cercana a Petro. Bien, a propósito del Congreso y de las leyes que tienen por aprobar o han aprobado recientemente, hay un ánimo por insistir en la ley que exime o que permite a los congresistas hacer campaña política en la semana de representación. Eso no alcanzó la votación suficiente esta semana y entonces quieren volver a llevarlo al voto. ¿Qué piensa usted sobre eso? La neutralidad política, nosotros creemos, y por eso es que se planteó la propuesta, que debe ser aplicable a los funcionarios del Estado que manejan recursos del Estado. El congresista no maneja recursos del Estado, o sea, recibe, digamos, un estipendio para sus gastos de representación, que son de 2.800 soles, y por eso es que yo
digamos, siempre digo, con 2.800 soles no se hace una campaña política. Y el sentido de la norma, tal como se ha concebido, es porque nosotros creemos que no puede de manera alguna limitarse la posibilidad de expresarse políticamente de un congresista. Porque un congresista de la República que hace política siempre puede en algún momento, evitando por supuesto las actividades oficiales, puede en un set de televisión, por ejemplo, ¿no?, expresar algún digamos, favoritismo por algún candidato o tal vez relevar o resaltar, digamos, las cualidades de su candidato. Porque lo puede hacer durante un discurso en el Congreso también. Claro, pertenecemos a un partido político, sí. Pero se considera, y hay varias investigaciones que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones, que el congresista no puede respaldar a un candidato. Entonces, el sentido de esta norma nunca ha sido el poder utilizar los recursos que se reciben para la semana de representación, sino es la facultad, la posibilidad de que el congresista pueda expresarse políticamente respecto a un determinado candidato a favor o en contra. Ese es el sentido de la norma. Entonces, a lo que se ha llevado es, no, los congresistas quieren en su semana de representación hacer política. No, los congresistas hacemos política siempre. Entonces, el sentido de esto es eso, una expresión libre, natural y propia de las funciones del congresista. Entiendo que quienes observan negativamente eso dicen, bueno, el congresista viaja a determinada región, a determinada provincia, con dinero del Estado. Y una vez allí, lo que hace es campaña. Hace la actividad de representación que tiene que hacer, pero en sus horas libres ya está allí con plata del Estado que lo ha conducido hasta ese lugar y ahí hace campaña. ¿Eso le parece a usted que está bien? Claro, en realidad el problema es que como tú, que eres congresista de la República, pero eres también parte de un partido político, ¿cómo cruzas esa ligera línea que existe entre uno y otro momento? En un momento estás como congresista en actividades de representación, recibiendo ciudadanos, y en otro momento, digamos, eres parte también de un partido político. O sea, yo sí creo que pero no le se están debe... sacando millaje político al pasaje pagado por el Estado. Bueno, pero, a ver... el erario nacional. Ese es no es que en absoluto no pueda viajar a una provincia a hacer campaña, sino que ese viaje, ese que está financiado por... si nos alejamos de la semana de representación, durante el tiempo en el que ya se convocó a elecciones, ya hay candidatos, los congresistas nos podemos o no podemos pronunciarnos respecto a un candidato. ¿De acuerdo con la ley? No, claro, pero no estamos, estoy distinguiendo dos instancias. Yo por eso me voy a la otra situación. Sí. La otra situación, no estoy en semana de representación. Yo estoy en este set y yo quiero hablar de repente de un candidato de mi partido, claro, yo que puedo yo preguntar considero. por Keiko Fujimori y usted no me va a decir, no puedo decir nada. Exactamente, de eso se trata. Se trata de que el congresista, en pleno uso de su, digamos, de su derecho a expresarse, pueda pronunciarse durante el tiempo de ya convocado a elecciones respecto a uno u otro candidato. Tal vez el tema de la semana de representación sí podríamos, digamos, constreñir en el sentido de decir, si tú vas a hacer campaña por tu partido, tú pagas tu pasaje como lo hacemos ahora. Sí. Yo he ido, por ejemplo, hace poco a Iquitos para un tema partidario y voy con dinero que no es del Congreso. Entonces, eso sí, por supuesto, yo estoy de acuerdo que hay que tener cuidado. Pero a lo que el sentido de la norma no es la utilización de los bienes del Congreso, de los recursos que te asignan, sino el sentido es que tú puedas expresarte libremente porque eres una persona, su función es hacer política. Así es. Bien, le han dictado prisión preventiva que ya está de hecho cumpliendo al expresidente Vizcarra. ¿Le parece que, como en otros casos, se ha exagerado, se ha excedido en el dictado de la prisión preventiva en este caso, o le parece que sí había sustancia? Bueno, siempre hay como una forma creo yo, de tener mucho cuidado en limitar la libertad de las personas.
Siempre he considerado como abogada que no se puede utilizar la prisión preventiva como un método de forzar a las personas a decir algo o involucrar a otras personas, como una forma, como un método de investigación. En este caso, a pesar de ser Vizcarra, siempre creo que los jueces tienen que tener cuidado y pareciera por la forma como han argumentado la resolución, que existen algunos motivos fundados que harían presumir, así como el mismo señor Vizcarra dice, yo sabía hace 2 días que esta sentencia se iba a dar, entonces él también sabrá seguramente que la sentencia definitiva se la van a dar de manera, digamos, con una prisión efectiva y en consecuencia podría darse a la fuga, ¿no? Usted ha dicho, a pesar de que es Vizcarra, como dando a entender, a pesar de todas las objeciones que nosotros tenemos en realidad, a Vizcarra, como digamos, fue la persona que celebró y durante todo el tiempo de su mandato, todos los enemigos políticos casualmente iban a prisión a través de prisiones preventivas. Vimos lo que pasó con la muerte de Alan García. Keiko Fujimori fue 3 veces a prisión sin ser siquiera funcionaria pública y Vizcarra celebraba mucho. Entonces, por eso siempre yo por lo menos creo, a pesar de que es Vizcarra, yo creo que los jueces tienen que evaluar siempre de manera muy objetiva. Pero tiene la impresión de que en este caso sí ha habido elementos para pensar que había riesgo de fuga, obstrucción de la justicia. Pareciera que sí, porque por lo menos el propio Vizcarra ha dicho, yo sabía de esta resolución hace 2 días. Eso lo ha dicho. Es una especie de Jalisco, ¿no? Bueno, pero en realidad siempre uno es esclavo de sus palabras, ¿no? Ah, sí, ciertamente. Y amo de sus silencios. Bien, otro asunto que compromete al Congreso son las declaraciones de la fiscal de la Nación, la señora Espinosa. Ella considera que el Congreso, en su caso, se precipita deliberadamente porque lo que está buscando es una inhabilitación. Esto en el contexto, además, la manera como ella resistió la reincorporación de la señora Benavides. ¿Qué piensa usted de esa situación en la Fiscalía y el retorno de la señora Benavides? Sí, bueno, todo este cuadro. Sí, creo que la señora Delia Espinosa ha tenido algunas actitudes de desconocimiento de lo que significa el cumplimiento de las normas. Hay muchos que estamos en desacuerdo con alguna resolución judicial, alguna resolución administrativa, pero no por eso nosotros dejamos de cumplirlo, porque vivimos en un Estado de Derecho, hay separación de poderes, cada uno cumple sus funciones y el Estado debe funcionar, el sistema democrático en el país como un engranaje, ¿no? Todo debería de funcionar de manera correcta. Llama mucho la atención lo que ocurre en el Ministerio Público, pero no solamente ahí, sino en el Poder Judicial también, cuando la propia presidenta del Poder Judicial, por ejemplo, llama a desconocer una ley que ha sido dada por el Congreso. Existen mecanismos, la de amnistía, sí, para impugnar las leyes, y esos mecanismos se dan a través de acciones que se tramitan ante el Tribunal Constitucional. Eso es lo óptimo, lo correcto, lo legítimo. En este caso pareciera que el sistema de justicia se siente por encima de la ley, por encima del bien y el mal, y toman las decisiones, no solo la señora Delia Espinosa, sino también la presidenta del Poder Judicial, toman decisiones de simplemente no acatar las leyes. Y eso, a quienes son los operadores de justicia, realmente genera un sinsabor y un pésimo ejemplo para cualquier ciudadano. O sea, si la fiscal de la Nación o la presidenta del Poder Judicial exhorta a no cumplir una ley, entonces, ¿qué podemos esperar los ciudadanos comunes y corrientes? ¿Qué podemos esperar nosotros? Simplemente no hacemos, no cumplimos, nos negamos porque no me gusta. Y entonces ahí hay todo un problema que creo yo que tienen que resolverlo y tienen que utilizar los mecanismos que la ley nos da, que la ley nos faculta.
¿Debe intervenirse a su manera de ver de alguna forma el sistema de justicia desde el Congreso o el Ejecutivo? Bueno, yo siempre he sido proclive a que ellos se reorganicen, ¿no? Porque siempre han considerado que el Congreso quiere imponerles alguna serie de disposiciones, normas o sistemas. Hay algunos proyectos interesantes como el de la doctora Gladys Echaíz para crear la Academia de la Magistratura, para ver cuál es el acceso de los jueces al sistema de justicia, de los fiscales igual, que creo que deben de tratarse en el Congreso. Al Congreso no le falta legitimidad para eso. El Congreso tiene y ha sido elegido libremente por el pueblo. Yo siempre he hecho un llamado a que ellos por lo menos hagan un mea culpa, pero yo he escuchado hace muy poco que dicen, no, nosotros sí tomamos algunas decisiones acá en el Consejo de Magistrados y ya está bien, todo bien. Y no está todo bien. ¿Cuántos años esperan los justiciables para encontrar justicia? ¿Cuántos años o cómo vemos lo que ocurre en el Ministerio Público? El Ministerio Público es una lucha de poderes que no tiene cuándo acabar. Ese es un tema que tiene que corregirse. Yo espero que por lo menos el Congreso aporte con esta comisión. ¿Qué cosa va a aportar? Porque hay una comisión bastante abierta. Hay una comisión que la tiene la congresista. ¿Aporte ideas o que intervenga? No, que aporte digamos, un conjunto de normas que puedan, por supuesto, el trabajo que está haciendo la comisión especial que en ese momento está trabajando la reforma, está interactuando con los titulares de los organismos. ¿Y ese cuerpo normativo que está elaborando la comisión estará listo antes del cambio de gobierno? Está previsto que esté por lo menos antes de diciembre. Por lo menos antes de diciembre. Y que sean textos consensuados para acabar con la provisionalidad, para establecer, por ejemplo, que los organismos de control no sean organismos internos, y así una serie de medidas que pudiéramos, digamos, colaborar desde el Congreso para ayudar a la solución del problema del sistema de justicia. Bien, finalmente veamos algunos asuntos electorales concernientes a su partido. ¿Cómo y cuándo van a elegir a su candidato presidencial? De acuerdo al cronograma, creo que eso nos corresponde hacerlo todavía entre noviembre y diciembre. O sea, todavía no... El cronograma está corriendo, ya pasó el tiempo de alianzas, todavía tenemos, digamos, como un camino que recorrer, ¿no? ¿Y cómo? Nosotros tenemos dentro del estatuto la elección a través de delegados. Elegimos a delegados a nivel nacional de todos los comités provinciales, se hace una asamblea y ahí se determina quién es el candidato. ¿Cuántos delegados deberían concurrir a esa asamblea? Nosotros creo que tenemos 2 o 3 por provincia, ¿no? Y no sé cuántas provincias más o menos, pero serán, digamos, unos 150 delegados más o menos que eligen. A ver, estoy haciendo un cálculo a grosso modo, ¿no? Sí. Que eligen a la fórmula presidencial y eligen también a la lista de los candidatos a las diferentes regiones de todo el país. ¿Habrá competencia por la candidatura presidencial, piensa usted? Bueno, siempre hay posibilidades de que haya más de una lista, ¿no? Nosotros ahora, hace muy poco, hemos tenido elecciones de directivas de los comités provinciales. Y ha habido bastante competencia, han habido varias listas que se han presentado en varias provincias y bueno, ha habido una elección ahí en ese caso de un militante, un voto y han concurrido muchos militantes en todo el Perú a votar. En Lima hemos ido... Es difícil en un partido que tiene un liderazgo tan señalado que surja un postulante o una postulante alternativa, quiero decir, a la señora Fujimori. Bueno, en realidad sí, nosotros, por lo menos yo creo que Keiko Fujimori debe ser la candidata. O sea, ¿ella no está convencida todavía? Ella lo tiene que ver con su familia, lo tiene que ver en el momento en el que, digamos, tome la decisión, pero por lo menos los militantes, nosotros creemos, yo que la conozco, converso con ella, sé del conocimiento que tiene de
toda la realidad del país, que lleva haciendo política hace más de 30 años, que ha mantenido un partido político formado, un partido político organizado, que mantiene bancadas desde hace, por lo menos el fujimorismo, 30 años de manera ininterrumpida, no ha dejado de tener presencia en los congresos. Entonces yo sí creo que tiene las condiciones, tiene la capacidad, tiene el liderazgo, tiene la firmeza, tiene la valentía y el conocimiento para enfrentar realmente... Entonces lo más probable es que ella sea la candidata presidencial. Por lo menos yo lo desearía, ¿no? ¿Usted piensa postular a algún cargo? Digamos, me gustaría hacerlo, porque la vez pasada me preguntaste, yo te dije, bueno, voy a... Y me dijiste, pero eso parte de un deseo. Entonces Sí, claro. ahora sí te contesto. Sí me gustaría poder intentar llegar al Senado, pero obviamente yo me tengo que someter a las reglas de la democracia interna de mi partido. Ah, no, de eso definitivamente. Y se puede postular al Senado y también a una colocación en la plancha presidencial. Eso No, solamente es quien postula a la presidencia puede postular al Senado, no los miembros de la fórmula presidencial. O sea, a la primera vicepresidencia no se puede postular. No, solamente... No tiene mucho sentido, ¿no? Claro, y la idea ha sido precisamente de incorporar esto para que los candidatos, los presidentes de partidos o quienes lideren realmente esta fórmula presidencial y luego vayan al Senado, se hagan cargo de su bancada, hagan política en el Congreso y que finalmente se hagan responsables de lo bueno, lo malo y lo feo que llevan. ¿Van a llevar invitados en las listas congresales? Seguramente, sí, ¿no? Porque no es algo que está establecido todavía. La ley establece que... No, que se puede, pero yo les estoy preguntando si lo van a hacer. No lo sé, porque, digamos, hay mucha militancia, pero también hay personalidades que uno puede invitar y que acepten ir con nosotros, y por supuesto que siempre enriquece mucho al partido, enriquece mucho a la bancada, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez. Gracias, Mario. Aquí en Portada. Gracias. Pausa.